Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Una bomba nuclear contiene una mezcla de explosivos de alta potencia que desencadenan una devastadora reacción en cadena. El 12 de julio de 1945, en una pequeña granja de Nuevo México, se colocó un núcleo de plutonio dentro de la primera bomba nuclear. Este evento fue la culminación de aproximadamente 3 años de trabajo llevado a cabo por el equipo responsable del Proyecto Manhattan, un grupo de físicos británicos, estadounidenses y canadienses que se unieron como respuesta aliada a los físicos alemanes que estaban ocupados creando su propia superbomba. La bomba que estaba a punto de probarse en Nuevo México albergaba un núcleo de plutonio rodeado por una serie de explosivos de alta potencia, cada uno de los cuales apuntaba hacia el interior, hacia el núcleo. Cuando los explosivos detonaban, todos se disparaban exactamente en el mismo instante, haciendo implosionar el núcleo y provocando una explosión en cadena como nunca antes se había visto. Tras años de intensa investigación, los científicos finalmente descubrieron que había dos materiales que podían causar este tipo de explosión, el uranio 235 y el plutonio 239. Las bombas nucleares se basan en la fisión, cuando los átomos se dividen y liberan energía. Tanto el uranio 235 como el plutonio 239 tienen un alto recuento de protones, lo que facilita el inicio de una reacción de fisión. La idea era dividir los átomos del núcleo de la bomba, liberando una enorme cantidad de energía y provocando una explosión sin precedentes. Cuando la fisión se produce en circunstancias estrictamente controladas, como en una central nuclear, la energía producida se puede utilizar para alimentar generadores eléctricos. Sin embargo, el 17 de julio de 1945, durante la primera prueba de bomba, nadie estaba exactamente seguro de lo que iba a suceder. Sabían que la detonación tenía que activar todos los explosivos exactamente al mismo tiempo para que la reacción tuviera éxito, por lo que el científico Donald Orning creó la unidad X. Se trataba de un dispositivo de activación electrónica que activaría simultáneamente los 32 explosivos de la bomba. Estos explosivos rodeaban completamente el núcleo en forma de 12 pentágonos y 20 hexágonos, parecía un gran balón de fútbol. El dispositivo de activación de Orning funcionó perfectamente, y la primera prueba produjo una nube en forma de hongo que floreció a 8 millas en el cielo. La visión, junto con el rugido que la acompañaba, hicieron que al menos un técnico pensara que así debía ser el día del juicio final. Tras el incidente de Damasco, surgió una amenaza más peligrosa bajo la administración Reagan. Sorprendentemente, David Livingstone fue la única persona que murió esa noche, aunque muchas otras personas también se quedaron boquiabiertas y sufrieron quemaduras graves. La ojiva, que también fue lanzada al aire, cayó en una zanja justo al lado de la carretera de acceso. El informe oficial del incidente culpó a los oficiales de bajo rango involucrados, y decidió que el Titan II seguía básicamente a salvo. Estaba claro que muy poco cambiaría durante la década de 1980. De hecho, el año más peligroso de la historia nuclear, 1983, aún estaba por llegar. Apenas unos meses después del incidente de Damasco, Ronald Reagan fue elegido presidente y su administración comprometió $1,5 billones para un presupuesto de defensa que incluía el aumento del arsenal nuclear. Una de estas armas era el Pershing II, un misil con un alcance de apenas 1000 millas que estaba previsto que llegara a las bases de Alemania Occidental en noviembre de 1983. Con un alcance tan pequeño, los soviéticos tenían claro que estos misiles tenían un solo propósito: aniquilar Moscú en menos de 10 minutos. Para empeorar las tensiones, la Unión Soviética invadió Afganistán y los Estados Unidos iniciaron una campaña de guerra psicológica mediante envío rutinario de bombarderos del SAC al espacio aéreo soviético, y la realización de ejercicios navales cerca de las bases soviéticas. Luego, el 1 de septiembre de 1983, la Unión Soviética destruyó un vuelo de Korean Airlines tras entrar accidentalmente en el espacio aéreo soviético, matando a los 269 pasajeros. Un mes después, los Estados Unidos enviaron tropas a Granada para derrocar un régimen comunista respaldado por los soviéticos.
Pero el incidente más peligroso ocurrió una semana después, cuando la OTAN llevó a cabo un simulacro llamado Able Archer 83, diseñado para simular la autorización de una guerra nuclear. Faltan solo unas semanas para la entrega del Pershing II, el momento para esta simulación no podría haber sido peor. Cuando la KGB escuchó las comunicaciones del simulacro, creyó que estaban oyendo algo real, lo que puso a la Unión Soviética a punto de lanzar un ataque preventivo. Afortunadamente, el simulacro terminó pronto, lo que alivió los peores temores de los soviéticos. En la década de 1990 se tomaron más precauciones de seguridad, pero aún existe una amenaza muy real. El 20 de noviembre de 1983, Ronald Reagan y millones de estadounidenses vieron una película hecha para televisión llamada The Day After. Era una representación realista de cómo la gente común afrontaría el estallido de una guerra nuclear, y Reagan estaba entre los que estaban muy conmovidos por lo que había visto. Cuando el presidente apareció en televisión poco después de ver la película, su retórica había cambiado drásticamente. Anunció que una guerra nuclear no se puede ganar y no se debe librar. La nueva actitud de Reagan fue igualada por la del nuevo líder soviético, Mikhail Gorbachov, y los dos empezaron a trabajar para reducir sus programas nucleares y, finalmente, poner fin a la Guerra Fría. Además, tras décadas de advertencias, los militares finalmente escucharon a Robert Purifoy, y acordaron gastar dinero en modernizar algunas de sus reservas con dispositivos de seguridad mejorados. Quedó claro lo necesarias que eran estas mejoras cuando el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes evaluó la seguridad de todos los tipos de armas del arsenal estadounidense. En una escala de A a D, solo 3 obtuvieron una A y 12 recibieron una D. Las adiciones de seguridad más recientes incluyen un sistema de códigos de barras que se introdujo para evitar el transporte accidental de armas armadas en misiones de entrenamiento. Esto es exactamente lo que ocurrió en 2009, cuando 6 misiles nucleares permanecieron en un avión sin vigilancia durante 2 días. Aún quedan muchas mejoras por hacer, pero los mayores riesgos pueden estar en otros lugares. Si bien Rusia posee alrededor de 740 armas nucleares, Francia unas 300, China 240 y el Reino Unido 160, son las naciones de India y Pakistán las que podrían representar la mayor amenaza. Estos países no son precisamente vecinos amistosos, y Pakistán recientemente duplicó su arsenal hasta alcanzar unas 100 armas. Sin embargo, la amenaza adicional en este caso proviene del número de radicales islámicos de la zona que ya han hecho múltiples intentos de robar un arma nuclear, y que algún día podrían lograrlo si la seguridad no es lo suficientemente estricta. Después de Hiroshima y Nagasaki, el control de las armas nucleares recayó en una mezcla incómoda de civiles y militares. En junio de 1945, la Segunda Guerra Mundial seguía costando vidas en el Pacífico. Así que la pregunta fue, ¿cómo usar la bomba para que Japón se rinda? Algunos esperaban una exhibición pública de energía nuclear en una zona despoblada. Pero existía el riesgo de que la próxima bomba no detonara. Así que, en vez de eso, el ejército estadounidense, junto con el presidente, decidió lanzar un bombardeo sin previo aviso sobre Hiroshima. Esto ocurrió el 6 de agosto de 1945. La bomba se llamaba Little Boy, medía 10 pies de alto y pesaba 10.000 libras. Su núcleo contenía 0,7 gramos de uranio 235, una cantidad que pesaba menos que un billete de $1 pero que desataría una explosión equivalente a entre 12 y 18 kilotones de TNT. Sin embargo, a pesar de la enorme muerte y destrucción causadas por la bomba, el emperador japonés se negó a rendirse. Así que una segunda bomba, esta con un núcleo de plutonio y el nombre en clave Hombre Gordo, fue lanzada sobre Nagasaki solo 3 días después. Sorprendentemente, mientras se cargaba la bomba en un avión, un técnico se dio cuenta de que estaba mal conectada. Así que se hizo un rápido y peligroso recableado in situ, utilizando un soldador justo al lado de 5.000 libras de explosivos de alta potencia. Se cree que solo una quinta parte del plutonio de Fat Man se fisionó realmente, pero aún así fue una explosión mayor que la de Hiroshima, equivalente en rendimiento a 21 kilotones de TNT.
Esta segunda bomba provocó la rendición incondicional del emperador de Japón. Posteriormente, se desataron las discusiones internacionales. ¿Cómo se iba a controlar esta arma revolucionaria? Lo creas o no, incluso hubo algunos militares que querían prohibir las armas nucleares. El general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Henry H. Arnold, pidió que se prohibiera inmediatamente la bomba. Finalmente, se promulgó la Ley de Energía Atómica de 1946, que otorgó al programa nuclear de los Estados Unidos una supervisión civil a través del Comité Conjunto de Energía Atómica, que estaba compuesto por políticos. Estos políticos tendrían que trabajar con un grupo de oficiales militares que supuestamente actuarían como asesores, pero seguirían presionando por un mayor control en las próximas décadas. Durante la Guerra Fría, comenzó una carrera armamentista y las bombas nucleares se hicieron cada vez más poderosas. Si había alguna esperanza de que un gobierno mundial, algo parecido a las Naciones Unidas, controlara de manera segura la producción y el manejo de las armas nucleares, fue aplastada de manera efectiva por las tensiones de la Guerra Fría. Hubo dos eventos en particular que pusieron a los Estados Unidos y a la Unión Soviética en desacuerdo. En 1948, los soviéticos protagonizaron una toma violenta del gobierno democrático de Checoslovaquia, y en 1949, los soviéticos probaron con éxito su primera bomba nuclear, la RDS-1. Como resultado, el gobierno de los Estados Unidos pasó los siguientes 40 años, hasta el final de la Guerra Fría, temiendo una invasión soviética de Europa. Así que la gran pregunta a la que se enfrentó el Congreso en 1949 fue cómo deberían responder los Estados Unidos a una invasión de este tipo. Una parte abogó por la guerra convencional, la otra, por un bombardeo atómico, que se basaba en las armas nucleares y en unas fuerzas terrestres mínimas. Con las enormes pérdidas de la Segunda Guerra Mundial aún presentes en la memoria de la gente, el bando del bombardeo atómico ganó, y se formó el Comando Aéreo Estratégico, SAC, de la Fuerza Aérea para prepararse para un posible ataque nuclear. Mientras tanto, a medida que la Guerra Fría continuaba, también lo hacía una carrera armamentista entre las dos naciones. Ambos bandos empezaron con las bombas de implosión, también conocidas como bombas Mark III, que se habían utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1949, Estados Unidos comenzó a trabajar en la Mark IV, que almacenaba su núcleo nuclear separado del resto de la bomba. También contaba con un dispositivo de detonación más seguro que podía detectar un cambio de altitud y, por lo tanto, permanecer desarmado hasta que se liberara del avión. Pero el Mark IV pronto fue reemplazado por el Mark VI, que era 10 veces más potente. Y luego el Mark VI fue reemplazado por el Mark VII, que era más pequeño y liviano, pero no menos poderoso. Mientras tanto, tanto los Estados Unidos como los soviéticos se apresuraban a desarrollar su propia bomba de hidrógeno. Para los Estados Unidos, la primera prueba experimental a gran escala de una bomba H de combustible líquido tuvo lugar el 1 de noviembre de 1952. La explosión equivalía a aproximadamente 10,4 megatones de TNT, 500 veces más que la bomba de Nagasaki. A esto le siguió, el 1 de marzo de 1954, la famosa prueba en el atolón Bikini de una bomba H de combustible sólido que produjo 15 megatones. Y los soviéticos no se quedaron atrás, su propia prueba termonuclear del RDS-6 tuvo lugar en agosto de 1953. A medida que las reservas estadounidenses crecían, también aumentaba el riesgo de un accidente mortal. El Comando Aéreo Estratégico, SAC, se tomó muy en serio la preparación. Había innumerables listas de verificación y un sinfín de simulacros, cada uno diseñado para garantizar que las bombas pudieran cargarse en los aviones, y que los aviones pudieran ponerse en el aire en cualquier momento. Pero esto significaba que las armas nucleares se cargaban, y descargaban constantemente desde aviones que sobrevolaban rutinariamente zonas pobladas. Estas rutinas conllevaban un riesgo significativo de errores humanos y mecánicos, y ese riesgo seguiría aumentando a medida que creciera el arsenal nuclear. Y después de que los soviéticos lanzaran el satélite Sputnik en 1957, las reservas aumentaron considerablemente.
El lanzamiento del satélite no solo hizo que los Estados Unidos sintieran que estaban perdiendo la Guerra Fría, sino que el misterio que rodeaba al Sputnik avivó el temor de que los soviéticos estuvieran a punto de utilizar realmente sus armas nucleares. Por lo tanto, los Estados Unidos se sintieron impulsados a crear armas aún más impresionantes. Sin embargo, el aumento de las existencias suscitó preocupación, tanto por la proximidad de las instalaciones de almacenamiento a las zonas densamente pobladas como por la cantidad de explosivos que se manipularon durante las misiones de entrenamiento. Una de las principales preocupaciones se refería a la seguridad de un solo punto, es decir, lo vulnerables que eran las bombas a que solo uno de los detonadores del explosivo explotara accidentalmente. Hay varios escenarios teóricos en los que esto podría ocurrir, como un incendio que provoque un cortocircuito en el cableado, o una bala que pinche el cartucho de la bomba y golpee, o provoque el explosivo. Si solo se activa un detonador alrededor del núcleo de la bomba, no se produciría una explosión de 15 megatones, pero probablemente liberaría el material radiactivo venenoso del núcleo al aire. E incluso pequeñas trazas de polvo de plutonio pueden ser mortales. Dos de los defensores más enérgicos de intentar incorporar más elementos de seguridad a las bombas fueron los científicos Robert Peurifoy y Carl Carlson, quienes trabajaban para Sandia, el laboratorio de investigación y desarrollo que estaba bajo contrato con el ejército estadounidense. Sin embargo, muchos miembros del gobierno y el ejército se opusieron a más medidas de seguridad. Consideraban que aumentaban la probabilidad de que las bombas no explotaran cuando fuera necesario, y reacondicionar bombas viejas era demasiado costoso. Los accidentes eran bastante comunes y había poca protección contra el personal militar perturbado. Resultó que las personas preocupadas por la seguridad tenían todo el derecho a estarlo, ya que los informes muestran que los accidentes no eran nada infrecuentes. Uno de los accidentes más peligrosos se conoce como el incidente marroquí. En enero de 1958, un avión cargado con una bomba de hidrógeno Mark 36, con un rendimiento de 10 megatones, reventó un neumático y se incendió en un aeródromo estadounidense en Marruecos. El personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos intentó apagar las llamas que se alimentaban de un tanque lleno de combustible para aviones, pero no pudo, por lo que la base fue evacuada. Afortunadamente, la bomba derretida de 8,000 libras se recuperó 2 horas después y el material radiactivo quedó enterrado. Un mes después, una bomba atómica Mark VI fue lanzada accidentalmente desde un avión que sobrevolaba Carolina del Sur. Afortunadamente, el núcleo fisible no estaba dentro de la bomba, que detonó al impactar, dejando un cráter de 15 metros en el patio de una casa, destrozando la casa y un automóvil. Increíblemente, la familia solo sufrió heridas leves. Más tarde, ese mismo año, se publicó el primer informe detallado de seguridad sobre las armas nucleares, que reveló que cada año se lanzaban accidentalmente un promedio de 7 bombas. Además de eso, hubo 12 choques o accidentes que involucraron a un avión que transportaba una bomba nuclear. El informe sugería que estos accidentes solo aumentarían a medida que aumentaran las reservas, y que las cosas empeorarían aún más a medida que las bombas, los misiles y los cohetes se hicieran más complejos. Otro factor preocupante era el elemento psicológico. Durante las décadas de 1950 y 1960, no hubo un proceso de selección exhaustivo para el personal militar encargado de manejar estas armas. Por lo tanto, existía una amenaza real de que alguien borracho, drogado o sumido en un episodio psicótico pudiera detonar accidental o deliberadamente un dispositivo nuclear. De hecho, las reservas europeas eran especialmente vulnerables. Sorprendentemente, apenas existían medidas de seguridad para impedir que un piloto en Alemania despegara en un avión y lanzara un misil nuclear, o para que un soldado en Italia dejara inconsciente a un guardia, le cogiera la llave del cuello y lanzara un cohete. Cualquiera de estos actos podría haber iniciado fácilmente un Armagedón nuclear. Los accidentes continuaron durante las décadas de 1960 y 1970, los aviones B-52 eran especialmente peligrosos. No es necesario tener experiencia militar para haber oído hablar del bombardero B-52, pero es posible que no sepa lo problemáticos que eran estos aviones.
Sin embargo, a pesar de sus frecuentes averías, eran el principal vehículo de transporte de las bombas nucleares, lo que provocó algunos incidentes especialmente peligrosos. En 1961, un mal funcionamiento provocó que un B-52 se estrellara contra un campo de cebada en el norte de California después de que la tripulación fuera evacuada de forma segura. Llevaba 2 bombas de hidrógeno Mark 39 que, por suerte, se hicieron añicos sin incidentes. Apenas unas semanas después, un B-52 sobrevolaba los montes Apalaches cuando una turbulencia provocó que su cola se rompiera. El avión llevaba 2 bombas H Mark 53. Se estrelló contra la ladera de una montaña, y solo 2 de los 5 miembros de la tripulación sobrevivieron. Las bombas fueron recuperadas de entre los escombros, intactas y sin detonar. Y en 1966, se produjo una colisión en el aire cuando un B-52 intentaba repostar en la costa del sur de España. La aeronave de combustible explotó y mató a toda la tripulación. El B-52, que transportaba 4 bombas H Mark 28, se rompió y mató a 2 miembros de la tripulación. Se necesitó más de un mes para localizar las 4 bombas. Mientras tanto, los Estados Unidos negaron que hubiera alguna amenaza. Sin embargo, una bomba detonó parcialmente, excavó un cráter de 20 pies cerca de un cementerio, y liberó una nube de plutonio en una granja cercana. Estos son solo algunos de los muchos accidentes que involucran a los B-52. En la década de 1970, surgió un tipo diferente de amenaza cuando los militares comenzaron a participar en la creciente cultura de las drogas. Incluso los que se encargaban del almacenamiento de bombas nucleares no eran inmunes a los cambios culturales. En una base de la Fuerza Aérea de Carolina del Norte, 151 de los 225 miembros del personal de seguridad fueron arrestados por cargos relacionados con la marihuana, y en la base de Missouri, más de 230 agentes fueron arrestados por consumir o vender drogas en el lugar. Durante estos años, era habitual que se descubrieran hachís, heroína y LSD en los cuarteles y puestos de trabajo del personal militar. El aumento de los esfuerzos para desarrollar un sistema confiable de mando y control no necesariamente hizo que las cosas fueran más seguras. El deseo de comandar y controlar de manera eficiente las armas nucleares estadounidenses llevó a algunos avances impresionantes. En la década de 1950, el NORAD se convirtió en la primera red informática, y su propósito era conectar los sistemas de radar de las bases de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para detectar un primer ataque soviético. Pero se estaba utilizando otra computadora para programar la respuesta nuclear de los Estados Unidos. El Plan Operativo Único Integrado, SIOP, se remonta a finales de la década de 1950, cuando una de las primeras computadoras de IBM procesó una lista de objetivos para elaborar un plan de destrucción óptima. Su objetivo preciso era garantizar la completa aniquilación del enemigo con una probabilidad del 75%. El 2 de diciembre de 1960, el SIOP pidió que se dirigieran 423 armas nucleares a 1000 zonas cero diferentes. El plan eliminaría 729 objetivos y, según se estima, 220 millones de vidas, y muchas más morirían a causa de las consecuencias y las secuelas posteriores. Otra cosa inquietante del SIOP es que una vez que comienza, no hay forma de detenerlo. Cuando a los presidentes recién elegidos a lo largo de los años se les ha mostrado este plan, por lo general se sienten conmovidos y profundamente perturbados por el enorme nivel de exageración que se exhibe. Lo que también es inquietante es que, en más de una ocasión, el SIOP estuvo a punto de entrar en vigor. En 1962, durante la crisis de los misiles cubanos, se ordenó al SAC que estuviera en DEFCON 2, un nivel de preparación justo por debajo de la inminente guerra nuclear. Había 65 bombarderos en el aire, y varios submarinos nucleares estaban en posición de ataque. Afortunadamente, la Unión Soviética accedió a retirar sus armas de Cuba y la crisis se evitó. Lo que es más preocupante es la cantidad de ocasiones accidentales en las que ordenadores defectuosos casi han provocado una guerra. En múltiples ocasiones, el NORAD identificó erróneamente los misiles soviéticos entrantes. Una vez,
esto se debió a la ejecución accidental de un programa de prueba que se creía que era un escenario real. Pero, por suerte, prevaleció la cabeza fría. El 18 de septiembre de 1980, un pequeño error provocó una emergencia en un silo de misiles en Damasco, Arkansas. Según un informe de 1968, hubo un promedio de 130 accidentes importantes por año relacionados con armas nucleares. Se trata de 1.200 incidentes ocurridos entre 1950 y 1968, y 13 de esos incidentes se etiquetaron como flechas rotas, es decir, cuando un arma se dispara o detona accidentalmente y libera materiales radiactivos. Efectivamente, estos incidentes continuaron en la década de 1980, cuando ocurrió uno de los accidentes más graves. Ocurrió el 18 de septiembre de 1980, en un silo subterráneo de misiles en la zona rural de Arkansas, donde se mantenía un cohete Titan II activo. Este cohete llevaba una ojiva W-53, la más poderosa producida en los Estados Unidos en ese momento. Según una lista proporcionada por Robert Peurifoy, del laboratorio Sandia, también es una de las armas nucleares con mayor riesgo de detonación accidental. Sin embargo, el cohete Titan II viene con otros peligros incorporados. Su depósito de combustible es especialmente peligroso, ya que contiene propulsores líquidos altamente tóxicos, y un oxidante que libera un vapor explosivo aún más mortífero. La noche del 18 de septiembre, el equipo de mantenimiento estaba llenando rutinariamente el tanque oxidante, cuando accidentalmente se dejó caer una cavidad metálica, cayó 70 pies antes de chocar contra el costado del cohete e inmediatamente, una nube de vapor de aspecto desagradable comenzó a llenar el silo subterráneo. Las alarmas y las luces de advertencia se apagaron, pero el personal estaba confundido y empezó a sentir pánico porque, aunque tenían listas de verificación que seguir para cada procedimiento, no había ninguna para este escenario. Recibieron órdenes de evacuar el silo, incluida la sala de control, a pesar de que estaba protegido por enormes puertas blindadas y aislado del vapor. Con todos evacuados, pasaron horas mientras una nube tóxica de vapor de combustible para cohetes se elevaba hacia el cielo. Pronto, la gente y los reporteros de noticias comenzaron a reunirse alrededor de la carretera de acceso al silo. Obviamente, había que hacer algo rápidamente, pero la Fuerza Aérea y el SAC tenían que seguir un minucioso proceso burocrático. Descubrirás cómo resultó esto en los próximos parpadeos. Varias malas decisiones provocaron la explosión del misil Titan II, y la muerte de un oficial de la Fuerza Aérea. Jeff Kennedy fue una de las muchas personas que recibieron una llamada de emergencia esa noche. Era un mecánico de misiles de la Fuerza Aérea muy respetado que conocía el Titan II a la perfección y, una vez que llegó al lugar, supo lo que había que hacer. Pero nadie estaba dispuesto a aprobar su plan, y no iba a pasar nada hasta que todas las propuestas pasaran por alto en la cadena de mando burocrática. Esto frustró a Kennedy, que sabía que esperar solo empeoraría la situación. En total, un plan tardó casi 8 horas en aprobarse y comenzó con una mala elección. Se ordenó a los técnicos que ingresaran al silo por la puerta de acceso principal en lugar de por la escotilla de escape, lo que habría sido mucho más rápido, fácil y seguro. Sin embargo, los responsables creyeron erróneamente que las personas que llevaran trajes y equipo de protección no podrían caber por la escotilla de escape. Kennedy sabía que había sido un error, pero se puso su ropa y siguió las órdenes. Con la ayuda de su amigo y colega técnico, David Livingston, Kennedy abrió lentamente la serie de puertas blindadas. Una vez dentro, usaron un lector de vapor portátil para medir el aire. La aguja del dispositivo alcanzó un máximo de más de 21.000 partes por millón. El aire era lo suficientemente tóxico como para empezar a derretir sus trajes. Con razón, se ordenó a Kennedy y Livingston que volvieran a salir. Pero entonces se tomó la última mala decisión de la noche. Recibió la orden de encender el ventilador para eliminar el vapor del silo. Kennedy sabía que solo se necesitaría una pequeña chispa para convertir instantáneamente el silo en una bola de fuego rugiente, pero Livingston accedió a encender el interruptor y activar el ventilador. Y, por supuesto, justo después de que Kennedy saliera, el lugar explotó,
enviando una torre de fuego al cielo y convirtiendo brevemente la noche en día.